En esta práctica 4 vamos a crear una clase que nos sirva para describir un número complejo. Un número complejo es un número que tiene una parte real y una parte imaginaria. La suma de esta parte real más esta parte imaginaria me va a dar un número complejo z. Entonces vamos a crear una clase que me permita tener una parte real y un número y una parte imaginaria. Empezamos creando un nuevo proyecto. Seleccionamos que sea proyecto de Java. Como nombre del proyecto le vamos a poner práctica 4 y le damos finalizar. Una vez que esté creada nuestra carpeta de proyecto, le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar clase y vamos a crear una clase que se llame complejo. Le damos finalizar. Una vez que ya está nuestra clase, lo primero que tenemos que hacer es empezar a definir nuestros atributos, y los atributos que necesitamos para un número complejo son su parte real y su parte imaginaria. Entonces vamos a escribir double x, ¿vale? Donde este número complejo z va a ser una combinación de x más y veces y. X la parte real, y la parte imaginaria. Vamos a ponerle aquí como comentario parte real, double y, punto y coma, como comentario, parte imaginaria. Y de una vez vamos a declarar estos atributos de tipo privado para que no se puedan, no sean modificables desde afuera de mi objeto. Pero como ahora estos atributos son de tipo privado, necesito declarar métodos para poderlos leer y para poderlos modificar. Entonces le vamos a dar clic derecho, source. Vamos a buscar esta opción que dice generar getters and setters. Son métodos que se generan automáticamente y me van a permitir asignar valores a x, leer valores a x, asignar valores a y leer valores de y. Pero vamos a cambiarle un poquito su nombre, que en lugar de que diga getX, setx, le vamos a poner getre, setre. Aquí en lugar de y le vamos a poner im de imaginario, re de real. Y vamos a declarar, vamos a definir un constructor. Para definir nuestro constructor, recuerden, tenemos que utilizar el nombre de nuestra clase, en este caso complejo, seguido de un paréntesis. Este va a ser nuestro constructor default porque no va a tener argumentos. Y lo único que vamos a hacer va a ser inicializar mi variable x con un 0 e inicializar mi variable y con un 0 también, e inicializar mi variable y con un 0 también. Después vamos a agregar un system.out.println para agregar un mensaje que nos indique que estamos utilizando el constructor default. Y ya nos marca, aquí fíjense, nos marca un pequeño error y revisamos, dice que no reconoce este método, y pues la solución o la razón de ese error es porque lo escribí mal. Lo escribimos correctamente y ya no nos marca ningún error. Ahora vamos a darle clic derecho a nuestro proyecto, a la carpeta de nuestro proyecto, y le vamos a dar nuevo, class, y a esta clase le vamos a poner práctica 4 y vamos a seleccionar esta opción que dice public static void main para que se genere el método principal. Ya con mi clase vamos a empezar con un diagonal asterisco, enter, y van a colocar su nombre completo. Dentro del método principal vamos a declarar tres objetos, z1 y z2, que pertenecen a la clase complejo. Y después recuerden que después de que los declaramos hay que construir cada uno de estos objetos.
con el nombre de mi objeto seguido de un igual, la palabra reservada new y mi constructor. Aquí me marca un error y dice que, no se reconoce este tipo complejo. Lo que pasa es que escribí mal complejo, me faltaba una P, le coloco la P y ese error ya desapareció y se convirtió en una advertencia. ¿Sale? Me dice que Z1, Z2 y Z3 nunca son usadas. En cuanto las utilicemos, esa advertencia va a desaparecer. ¿Sale? Ya después de que declaramos a mi variable, a mi objeto Z1, vamos a asignarle valores a los atributos X y Y, a la parte real y a la parte imaginaria. Vamos a poner z1.setRe con un valor de 1, z1.setim con un valor de 2. Y si se fijan, ahorita ya solamente nos advertía de que Z2 y Z3 estaban sin usarse. Pero eso de asignarle valores después de que se construyó el objeto como que no es muy cómodo. Entonces vamos a crear otro constructor. Recordemos utilizando el nombre de mi clase seguido de un paréntesis. Y dentro de este paréntesis le vamos a poner x2 y y2, ambos de tipo doble. Y lo que vamos a hacer es asignar a mi atributo x el valor de x2, a mi atributo y el valor de y2. Después de esto vamos a colocar un system.out.println y con otro mensaje para diferenciarlo del otro constructor, que diga constructor z igual concatenado con x2 concatenado con el carácter más y esto concatenado con y2. Con esto me va a imprimir en pantalla mi número complejo z. Antes de avanzar, aquí nos está marcando un error y es que no reconoce esta variable, este atributo y2, y tiene razón, el atributo y2 no existe, lo que existe es el atributo y. Le borro el 2 y ya desaparece ese error. Vamos a construir mi objeto z2 utilizando nuestro constructor modificado. Le vamos a poner z2 igual new, nuestro constructor complejo, y le vamos a colocar como argumentos un 3 y un 4. Con esto vamos a construir el objeto z2 y al mismo tiempo le vamos a asignar un 3 en la parte real y un 4 en la parte imaginaria. Compilamos nuestro proyecto y en pantalla, en consola, nos aparecen los mensajes del constructor default y del constructor con argumentos. Ahora ya tenemos una clase que me permite describir objetos complejos. Ahora vamos a hacer un método que me permita realizar una suma de dos números complejos. Dado un z1, un z2, debo de obtener un z3 donde se sumen parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, y me dé como resultado un nuevo número complejo z3. Muy similar a lo que hicimos en la práctica 3 con las fracciones, pero ahora con números complejos. Vamos a empezar con palabra public, void, el nombre de mi método, que en este caso quiero que sea suma, seguido de el nombre de mi método va a ir un paréntesis y los argumentos. En este caso vamos a recibir dos argumentos, objeto 1 y objeto 2, ambos que pertenecen a la clase complejo. Llave que abre, llave que cierra, y aquí dentro va a estar nuestro método suma. Entonces la parte real de este objeto va a ser igual a la parte real del objeto 1 más la parte real del objeto 2. Para acceder a las partes reales de objeto 1 y objeto 2 tengo que utilizar el método getRe. Y así como lo hicimos con la parte real, vamos a hacerle con la parte imaginaria. La parte imaginaria de este objeto va a ser igual
a la parte imaginaria del objeto 1 más la parte imaginaria del objeto 2. Para acceder a la parte imaginaria, de utilizar el método getIm, getImaginario, y con esto ya estoy asignando a X y a Y parte real y parte imaginaria. Vamos a agregarle un system.out.print para mostrar en consola el resultado de esta suma. Entonces le vamos a escribir system.out.println, paréntesis, comillas, y vamos a imprimir directamente el resultado. This.x, la parte real de este objeto, lo vamos a concatenar con un carácter, que en este caso va a ser más i, concatenado con this.y, la parte imaginaria de este objeto. Lo vamos a concatenar con this.y, la parte imaginaria de este objeto. Guardamos todo. Entonces vamos a construir mi objeto Z3. Con un igual, espacio, new, complejo. Y vamos a utilizar un complejo, el constructor default. Entonces no lleva argumentos. Después de que ya construimos a Z3, vamos a mandar llamar el método suma desde Z3. Nos va a pedir como argumentos objeto 1 y objeto 2. Le vamos a poner Z1 y Z2. Compilamos y me va a imprimir el resultado de Z1 más Z2. Pero quiero que no solamente me imprime el resultado, sino que me escriba la operación como si lo estuviéramos haciendo nosotros. Necesitamos que me imprima Z1 y Z2 más y un igual. Para hacer eso vamos a crear un método print como el que hicimos en la práctica pasada con las fracciones. Vamos a escribir public, espacio void, espacio print, paréntesis vacíos, llave que abre, y dentro un system.out.print, y dentro de este paréntesis vamos a colocarle este mensaje this.x concatenado con el carácter más i concatenado con this.y para que me imprima el número complejo con su parte real y su parte imaginaria. Vamos a crear también un println que va a ser exactamente igual, pero con el método ln para que haga un salto de línea. Entonces aquí en mi método suma, este system.out pues ya lo vamos a cambiar por un system.print, por un objeto.print. Pero primero vamos a imprimir el número complejo objeto 1 con el método print. Después vamos a imprimir otro mensaje que me aparezca un más para que se concatene con ese más. Después vamos a imprimir el objeto 2 con objeto 2 y el método print. Y después de esto otro system.out.print para que me imprima el carácter igual. Y como resultado que me imprima este número complejo, ¿vale? Entonces por eso le colocamos ahí this.println para que me imprima este número complejo. Y así nada más, ya con solamente compilarlo va a aparecer en mi consola el número complejo Z1 seguido de un más, el número complejo Z2, después un igual y el resultado. Entonces ya tenemos un método que me hace la suma de dos números complejos. Ahora a ustedes les toca realizar
un método que haga el producto de dos números complejos. Van a seguir esta fórmula, un Z1, Z2, vamos a hacer el producto de Z1 con Z2. Lo que está en este paréntesis va a ser X3, lo que está en ese otro paréntesis va a ser Y3, parte real y parte imaginaria de mi número complejo resultado. Y también van a hacer lo mismo, pero ahora para un método que realice la división de dos números complejos. Para hacer una división de dos números complejos tengo que multiplicar por el complejo conjugado del denominador, para que en el denominador me quede x cuadrado y y cuadrado. Entonces todo esto va a ser x3 y todo esto va a ser y3, la parte imaginaria. Estos dos va a ser el resultado de mi número complejo Z3.